Dios les bendiga, querido pueblo de Dios. Aquí estamos nuevamente con todos ustedes. Quien les habla, para los que no me conocen, soy el pastor José Manuel Carlos, pastor de la iglesia del barrio de La Boca. El templo se llama Jesús la Esperanza y está ubicado en Necochea y Bransen. Necochea 1066, esquina Bransen. Desde aquí estamos transmitiendo para todos los que nos siguen, los que nos escuchan, para los pueblos cercanos, para nuestra propia iglesia, para las ciudades, para las provincias y más allá de nuestras fronteras. Para todos los colegas, amigos, compañeros en la obra y para la iglesia de Jesucristo, que de alguna manera sigue, como siempre, los pasos del Señor. Tengo que disculparme porque tuve que viajar este fin de semana pasado, estuvimos en Mendoza y bueno, se cortó un poco la serie de la cual venimos hablando, pero bueno, mensaje hubo porque fue grabado del predicador que estaba en la iglesia, uno de nuestros pastores, el hermano Fernando Blanco, y ustedes tuvieron palabra de Dios lo mismo. Nosotros estuvimos allí en la ciudad de Mendoza y en un pueblo cerca, Ugarchesi, donde estuvimos también con los pastores, el pueblo de allí, predicando. Hicimos una reunión en el centro con el pastor Daniel Orozco, donde vinieron pastores de distintos lugares. Tuvimos una reunión muy linda. Y bueno, por eso es que no estuve aquí. Pero aquí estamos para seguir el tema que nos atañe. El tema de la eternidad hasta la eternidad. En estos días hemos visto que para ir al cielo, carne y sangre no entrará al cielo. Es decir, este cuerpo que tenemos hoy es imposible que viva en el cielo, porque este cuerpo tiene fecha de vencimiento. Y cuando lleguemos a la morada nuestra, al final, a la ciudad celestial, por la cual hemos nacido en este mundo para estar de paso y luego ir de donde o a donde pertenecemos, como dice la Biblia, nuestra ciudadanía en el cielo. Cuando lleguemos allí, nuestra vida será eterna, así que este cuerpo que envejece y que muere no puede estar allí. Por lo tanto, ya hemos visto que seremos transformados y arrebatados por el Señor para ir a la presencia del Señor. Ahora, todavía no hemos entrado a ver la ciudad celestial, pero voy a hacer un pequeño parate en este tema que venimos hablando para decir algo muy importante. Si bien es cierto que el cristiano va a ser transformado y que los que durmieron o murieron en el Señor también van a ser transformados y resucitados para ir con el Señor, tenemos que tener en cuenta que es muy, pero muy importante la relación que tengamos nosotros aquí con el Espíritu Santo. ¿Por qué digo? Porque Él es el que nos va a llevar. Él es el que nos va a transformar. Sin una buena relación con el Espíritu Santo, va a ser muy difícil que usted y yo podamos llegar al cielo como el Señor desea que lleguemos. Entonces, hoy vamos a ver, así va a ser el título de lo que vamos a tratar, la importancia de ser lleno del Espíritu Santo. La importancia de la relación nuestra con el Espíritu Santo. A ver, aclaremos algunas cosas porque usted dice, bueno, veníamos hablando del cielo y ahora va a hablar del Espíritu Santo. Es que sin el Espíritu Santo no hay cielo. Porque Él es el vicario de Cristo.
el que quedó en el lugar del Señor Jesucristo, al cual el Padre envió para que estuviera en y con la iglesia. Vamos a aclarar algunas cositas, algunos conceptos. Por ejemplo, una cosa es ser bautizados en el Espíritu Santo, la cual todo creyente debe buscar este bautismo. Y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos que tener en cuenta que el Espíritu Santo es el que nos levantará de esta tierra en el arrebatamiento y también en la resurrección si nos toca separarnos del cuerpo, si nos toca morir en el cuerpo. Él es el que también nos transformará en el aire, dándonos un cuerpo incorruptible. El que ejecuta la palabra y las promesas de Dios. Así que de las tres personas de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo es una parte muy importante. En Romanos 8:11, el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los romanos, dice al pueblo allí, si usted lo quiere buscar y tiene su Biblia, Romanos 8:11, dice, y si el Espíritu, con mayúscula, es el Espíritu Santo, y si el Espíritu de aquel, de Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La palabra morar se repite como 3 veces acá. A ver, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora, ahí está la primera vez, en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros la segunda vez. Creí que eran 3, pero son 2. Y cuando lo repite, la Biblia usa repeticiones, entonces es importante. Aquí dice que el que vivificará, el que transformará nuestro cuerpo mortal, es el Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo, que es el que levantó el cuerpo de Jesús cuando estaba muerto, si vive en nosotros también nos levantará, nos vivificará. Es decir, el que nos vivifica, el que nos levanta, el que nos lleva a la presencia de Dios, el que transforma nuestro cuerpo, es el Espíritu Santo. Pero dice, enfatizando, si es que el Espíritu Santo mora o vive en nosotros. Lo acentúa ahí. Es importante que el creyente sea bautizado. La palabra bautizar significa sumergir. Que sea sumergido, metido dentro del Espíritu Santo, porque el Señor anticipó que a sus discípulos que no hicieran nada, que no salieran, hasta que no recibieran el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue el que reemplazó la actividad de Jesús. Jesús, hombre con cuerpo glorificado, se va al cielo y viene el Espíritu Santo a morar. Así como moró dentro del cuerpo de Jesús, ahora viene a morar dentro de los creyentes. Es importante, muy importante que el cristiano sea bautizado por el Espíritu Santo y que a su vez pida al Señor el poder hablar en lenguas. El don de lenguas, porque esta es señal de que hemos sido bautizados. La misma Biblia dice que sirve para señal de los que no creen, porque yo puedo estar lleno, yo sé que el Espíritu Santo está dentro mío, pero para el otro que no cree, lo que le hace ver que el Espíritu Santo está en mí es el hablar en lenguas, aunque no entiende lo que decimos. Y si esta es una señal, valga la importancia que debe tener. Mire, la Biblia habla, ya que estamos de paso, que hay varias lenguas que da el Espíritu Santo. Hay lenguas terrenales,
Los apóstoles en el día de Pentecostés hablaron cada uno en una lengua terrenal distinta, aunque ellos no sabían idiomas. Pero el Espíritu Santo les dio las lenguas de los países, las personas que estaban de otros países ahí, de otras lenguas. Y cada uno recibió el mensaje de Dios porque los apóstoles o los discípulos tuvieron el bautismo del Espíritu Santo en lenguas terrenas para alabar y glorificar el nombre del Señor. Hay lenguas celestiales. La Biblia dice, he aquí mi espíritu ora. El Espíritu Santo, dice la Biblia, intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque no los podemos entender, gemidos indecibles, pero ora conforme a lo que nosotros necesitamos, conforme a la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros pedimos cosas y Dios sabe que necesitamos otras, así que nos viene para ayudar, y el mismo Espíritu que está en nosotros nos hace pedir cosas que solo Dios sabe que las necesitamos. Hay lenguas proféticas, cuando alguien habla en lenguas y otro recibe la interpretación, lenguas que confirman la palabra de Dios. Y hay lenguas y otras lenguas. El Señor dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo que no se separaran ni salieran de Jerusalén hasta que viniera el poder de lo alto. Lo vamos a leer. A ver, en San Lucas capítulo 24, versículo 49, dice San Lucas 24, versículo 49, y es aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Esa palabra ahí, hasta, significa no salgan. Hay un parate ahí. No avancen, no prediquen, no reprendan demonios, no oren por los enfermos, no hagan nada hasta que venga sobre nosotros la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo. Esto nos habla de la importancia de que el Espíritu Santo esté en la vida del creyente. Y luego el apóstol Pablo nos manda a ser llenos. Una cosa es cuando el Señor nos reviste y nos llena del Espíritu Santo o nos bautiza, y otra cosa es cuando Él nos manda a ser llenos. Es decir, ya Dios te lo dio. Ahora está en vos en que tengas hambre y sed para más. Esto está en Efesios. A ver. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20, donde dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo ser para ser lleno? Bueno, ahí lo dice, versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. De esta manera, usted y yo podemos ser llenos. Ahora, ¿cuándo nos vaciamos? Si es que estamos llenos. Y cuando nos llenamos de otras cosas, nos vaciamos de las buenas. Cuando nos llenamos de problemas, de dificultades, de temores, de dudas. Pero acá dice, llénense con el Espíritu Santo, hablando de la palabra de Dios, cantando cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dándole gracias en todo. Gracias por la vida, por el trabajo, por la luz, por el sol. Mire, hoy veníamos con mi esposa con un taxista y le pregunto al taxista, ¿cómo anda el trabajo, señor? ¿Hay trabajo? Me dijo, estamos bien. Y yo le doy gracias a Dios, dijo, porque estoy vivo, porque estoy sano, porque puedo trabajar, porque puedo compartir con mi familia. Nos parecía mentira
Casi siempre cuando hablamos con las personas nos salen hablando de los problemas, de las dudas. Entonces le dijimos que éramos pastores y el hombre no conocía a Jesús. Así que terminamos invitándolos a la iglesia y fue un viaje corto pero muy fructífero. Por lo menos para ese hombre y para nosotros. Ahora, nuestro tema hoy es que necesitamos el Espíritu Santo para ir al cielo. Lo que dije hasta acá es para ilustrar la importancia del Espíritu Santo, de que el creyente tenga, sea bautizado, sea lleno cada día y tenga una buena relación. El Espíritu Santo responde a la palabra de Dios. Es decir, actúa cuando hay palabra de Dios. Pero también responde al sí del libre albedrío del hombre. Porque a veces hay muchísimas cosas, mire, hay muchísimas cosas que la Biblia Dios ya las hizo, ya las dio. Pero el Espíritu Santo no la puede ejecutar porque el hombre rechaza esto. Y nosotros recibimos lo que aceptamos, lo que creemos. Cuando abrimos el corazón para Dios, Dios confirma su palabra a través del Espíritu Santo. Miren, hay algunas cosas que ya están hechas y el Espíritu Santo no las puede ejecutar, como por ejemplo la salvación. La salvación, el Señor envió a Jesucristo. Nuestro Dios creador envió a Jesucristo para salvarnos. Y la Biblia dice que murió por todos, porque Él quiere que todos sean salvos. También lo dice la palabra de Dios. Pero esto no lo puede ejecutar en su totalidad el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay gente que no conoce la palabra de Dios. Y si no han oído, ¿cómo pueden creer? Lo dice la misma carta a los romanos del apóstol Pablo. Pero si usted oye la palabra de Dios, como la está oyendo hoy a través de este medio, la oye y luego no lo cree, entonces el Espíritu Santo es muy difícil que conteste una de sus peticiones u oraciones, porque Él responde a la palabra de Dios. Dios ordenó que las personas sean salvas y Él te quiere convencer de que Jesucristo es tu Salvador. Pero si lo rechazas, entonces estás perdido. El único que te puede salvar es el Espíritu Santo. Así que el hombre oye la palabra y si la cree, luego, por supuesto, entra un deseo de que Dios haga en ellos, hablando de hombre y mujer, que venga la salvación a través de Cristo y la persona entra a la salvación porque el Espíritu Santo entra en su vida y le revela a Jesús. Ahora, mire qué respeto nos tiene Dios. La salvación está hecha. Jesús murió por los pecadores, resucitó por los pecadores, se presentó ante Dios por los pecadores. El Espíritu Santo vino para todo aquel que en Él crea. Está todo hecho. ¿Y por qué no obra? Porque lo ata su libre albedrío. Depende el Espíritu Santo de que usted abra su corazón y acepte la palabra de Dios. Dios envió a Jesús. Si usted no lo cree, está perdido. Mire, hay un texto que el apóstol Pablo le da a los romanos, que es Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, es un texto que los creyentes lo han leído tantas veces y han escuchado mensajes. Romanos 10, 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero si no, no. Dice, si creyeres que Dios lo levantó entre los muertos. Y si lo confesares con tu boca. Ahora, está hablando Pablo a una persona que ha oído el mensaje de la salvación. Ahora lo tiene que creer y lo tiene que confesar.
para que otros también vean que la persona está salva. ¿Qué es lo que cree usted? ¿En qué cree? Porque algunos creyentes, cuando se sienten así, medios presionados por algunos inconversos y que le dicen, no me digas que vos sos creyente, y medio que se achican los creyentes, dicen, sí, no, pero no soy fanático. No, ¿y por qué no? Si usted es un hijo, una hija de Dios, no lo niegue. Confiéselo, como dice acá. Si lo confesares y lo creyeres en tu corazón, entonces serás salvo. Con el arrebatamiento es exactamente lo mismo. El Espíritu Santo no lo llevará a usted si usted no desea ir. A veces jugamos con estas palabras, que muchos creen en la vida eterna, pero ninguno está apurado. Y la gente se ríe cuando hablamos de esto. Pero tendríamos que estar apurados. Tendríamos que sentir que ya no entramos en este mundo. Que ya no podemos vivir como vive este mundo. Hemos sido apartados por Dios, santificados por la palabra de Dios, limpios por la sangre de Jesucristo. Y estamos en un mundo tan corrupto que mire, si usted no desea que Jesús venga a buscarle, algo anda mal en usted. El arrebatamiento será algo similar. Mire, el apóstol Pablo da una parte de lo que sucederá en el arrebatamiento. A ver, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52. 15:52 de Primera de Corintios. Dice Pablo, algunos detalles. En un momento, para decir que es rapidísimo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, pestañear, al final de la trompeta, porque se tocará trompeta, y lo confirma, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Mire cuántas cosas en este versículo. Son detalles de lo que sucederá en un instante, en un momento. Usted estará por ahí caminando, mirando vidriera. Apareció el Señor y lo vino a buscar. Otros estarán trabajando, no sé, en sus trabajos, en la oficina, en la construcción. Otros estarán manejando vehículos. Algunos estarán viajando en avión, en barco, no sé. Y de pronto oirá la trompeta y la voz de Dios. Suena la trompeta y dice acá, en un abrir y cerrar de ojos, un pestañear, nuestros cuerpos se transformarán siendo glorificados en un instante o incorruptibles, y los muertos también serán resucitados con cuerpo incorruptible, para no morir jamás. Qué interesante, son unos pequeños detalles. Vamos a ver otros detalles. Acá, el mismo Pablo, hablando a Primera Tesalonicenses, a los tesalonicenses, la gente de Tesalónica recibe una revelación de Pablo maravillosa. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 18. Primera Tesalonicenses 4, 16 al 18. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, así sonará la voz de Dios, tan fuerte como la trompeta, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Tiene mucho que ver con lo que dice Pablo a los Corintios, pero hay otras cosas nuevas, mire. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Parece ser que los apóstoles, y muy especialmente el apóstol Pablo, insta a la iglesia que hable de este momento, que hablemos cuando el Señor nos viene a buscar.
que deseemos irnos con Él, porque va a ser algo muy rápido. Y en este caso, el Espíritu Santo tiene mucho que ver, porque Él es el que va a hacer el milagro en un instante. Pero mire cuántas cosas dice aquí. Acá dice que el Señor hablará. En el libro de Corintios no lo dice, pero acá dice el Señor con voz de arcángel, que va a hablar desde las nubes. No dice lo que va a hablar, pero dice que nos hablará. Dice que nos encontraremos con Él en las nubes. No viene a posar los pies sobre la tierra. Nos espera en el aire, porque ningún ser humano fuera de la iglesia verá al Señor. Ni los animalitos, ni las aves. Nada creado. Solamente la iglesia oirá la voz de Dios. Solamente la iglesia será arrebatada. Solamente los muertos en Cristo, los que creyeron y durmieron, serán levantados por la voz del Señor. Y luego dice, y desde ese momento estaremos siempre con el Señor. Ya no nos separaremos más. Y la Biblia dice que debemos alentarnos con este pasaje, con estas palabras, que tenemos que hablar más seguido de la venida del Señor. Pero acá no termina todavía. El apóstol San Juan da otro detalle. Vamos a ir al último libro de la Biblia, al Apocalipsis. Apocalipsis, el apóstol Juan, que era un pescador cuando estaba en la tierra, tiene una revelación maravillosa. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2. El apóstol Juan es el que relata el final de la estadía de la iglesia sobre la tierra y el rapto. Porque lo que le pasa a Juan nos pasará a nosotros. La experiencia de Juan es la experiencia que será nuestra. Vamos a leer la palabra y después desmenuzamos un poquito. Después de esto miré, dice el versículo 1 del capítulo 4, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, está hablando como lo habló Pablo, y la primera voz que oí como de trompeta, ¿ve? Y eso que no estaban juntos. Pablo ya había muerto y este hombre estaba en la isla de Patmos. La primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, acá dice lo que dijo la voz. Jesús le dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y al instante, preste atención porque ahora volvemos sobre el versículo, yo estaba en el Espíritu, con mayúscula. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Varias cosas para ver aquí. San Juan está en la isla de Patmos, lo arrojaron ahí para que se la comieran las fieras, porque era una isla que había leones, tigres, salvajes, por supuesto. Pero Dios tenía otros planes. En aquel lugar tan peligroso, este hombre, guardado por Dios, tuvo una revelación maravillosa que hasta el día de hoy la tenemos por la gracia de Dios, que es el libro de Apocalipsis. Dice que lo primero que ve el apóstol es una puerta abierta en el cielo. Cuando usted mira el cielo, cuando no hay nubes, si hay nubes, ve nubes. Cuando no hay nubes, ve un cielo celeste, precioso. Y cuando viene la noche, ese cielo celeste que es la atmósfera, viene la noche y uno ve un poco más allá. No se ve la atmósfera porque el sol no le da la luz, pero vemos el espacio sideral. Contemplamos las estrellas y una de las galaxias, que se ven como nubes, así, aún en la noche, como una nubecita. A esa galaxia pertenece la Tierra. Podemos ver las Tres Marías, la Cruz del Sur, tantas constelaciones de las cuales le han puesto nombre los hombres.
Pero, ¿qué ve Pablo? Pablo no está viendo esto. Perdón, Juan. Juan no está viendo esto. Está viendo una puerta en el cielo, que hasta ahora no la había visto como hombre. Y ahora la ve por primera vez. Termina de escribir el último paso que va a pasar con la iglesia, que es la iglesia de la Odisea, y automáticamente ve una puerta abierta en el cielo. Es cuando el Señor viene a buscar a la iglesia. En Apocalipsis 3:8, para explicar un poquito esta puerta, mire, vamos a volver al capítulo 3 y al versículo 8, y mire lo que le dice a la iglesia de Filadelfia el Señor. Yo conozco tus obras, dice. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Los comentaristas de la palabra dicen que el significado de esta puerta tiene dos significados. Una es Cristo, porque Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará pastos. Entrará, saldrá. Yo soy la puerta de las ovejas. Y otra explicación de esta puerta es la que ve Juan. Una puerta en el cielo. Yo creo que tiene que ver con las dos puertas, porque Cristo es el que nos abrió la puerta al cielo. Esa puerta estuvo cerrada cuando Adán cayó en pecado, pero Cristo la volvió a abrir. Así que ahora volviendo a Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, y después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, que nadie puede cerrar. Y a continuación escucha la voz que Pablo le explica con voz de trompeta, pero no dice lo que la voz decía. Pero acá Juan explica lo que dice la voz. Dice, la voz como de trompeta, como la describe Pablo, dijo, sube acá. Es una orden. Jesús está en las nubes y viene a buscar a su iglesia y dice, suban acá. Ahora, ¿cómo puede subir usted? ¿Acaso tiene una catapulta que lo va a tirar hasta las nubes? ¿O el Señor tirará una piola? Porque la fuerza de gravitación de la Tierra no nos dejará despegar este cuerpo. Por eso el cuerpo tiene que ser transformado. ¿Y quién transformará el cuerpo? Dijimos, el Espíritu Santo. ¿Y quién es el que nos llevará? El Espíritu Santo. Y entonces, ¿por qué el Señor no le dice al Espíritu Santo, tráelos acá? ¿Por qué da la orden a Juan, sube acá? Porque hay una decisión y la vamos a tener en la eternidad. El libre albedrío, que no lo tienen los ángeles. Solamente lo tiene el hombre y la mujer, el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Sube acá. Mire, el versículo 2 aclara este imposible momento, porque la orden de Jesús es que suba, y Juan habrá dicho, ¿y cómo? Pero el versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu con mayúsculas. Esa palabra Espíritu con mayúsculas significa que fue el Espíritu Santo que lo levantó y lo llevó a la presencia de Dios. Mire, Pablo fue llevado al cielo como fue llevado Juan, pero nunca supo si fue en el cuerpo. Él explica allí en la iglesia, capítulo 12 del versículo. No lo busquen porque el señor director se va a volver loco con esto. Pero Pablo dice, no sé si fui en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero yo viví lo o que oí. Él estuvo en el cielo. Pero no podía explicar de qué manera fue al cielo, porque lo llevó al Espíritu Santo.
Y acá pasa lo mismo. Cuando el Señor dice, sube acá, Juan no puede subir, pero puede desear subir. O tal vez no. Imagínense que Juan dice, no, tengo miedo, tengo temor, no quiero subir. El Espíritu Santo no lo hubiera forzado a subir. Como hay tantas personas que no creen que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Y aún hay creyentes que tienen miedo del momento cuando el Señor los venga a buscar. No tenga temor, alégrese, porque será un día glorioso. Sus dolores, su carga, su envejecimiento, todo terminará. Y usted será a semejanza, con un cuerpo a semejanza de Cristo. ¿Quién hará eso? El Espíritu Santo. Pero no lo puede hacer hasta que usted no lo decida. Por eso Dios le dice a Juan, sube acá. No le estaba diciendo, agarrá el ascensor de allá o la escalera. No, buscaba la decisión de Juan. Porque si Juan no decide subir, el Espíritu Santo no lo puede forzar de llevarlo de prepo, porque nos ha dado libre albedrío, y si hay alguien que respeta nuestro libre albedrío, se llama Dios. Juan tuvo que decidir cuándo y cómo lo decidió. Deseó ir, y Dios mira nuestro corazón. Él puede ver nuestro corazón. Entonces, cuando deseó responder a esa voz, dice Juan, y entonces yo estaba en el Espíritu. Esa palabra, estaba en el Espíritu. Usted puede estar en casa o fuera de casa. Usted puede estar en el auto o fuera del auto. Usted puede estar en el Espíritu o fuera del Espíritu. Cuando Juan dice yo estaba en el Espíritu, es que el Espíritu lo envolvió y lo subió como un bebé. Tal vez usted es una persona gordita y estará pensando, ¿y yo cómo subiré? Quédese tranquilo. El Espíritu Santo lo va a levantar. Por lo menos si desea subir. Todo ocurrirá demasiado rápido, muy rápido. Un abrir y cerrar de ojos, en un momento. Solo la iglesia lo oirá y verá lo que está pasando, porque podrá ver en lo espiritual. Y seremos invitados a subir. Por eso la Biblia dice que debemos estar hablando de estas cosas. Porque cuanto más hablamos de la venida del Señor, que nos viene a buscar, lo aguardamos, lo deseamos, entonces no nos va a agarrar de improviso, sino que usted va a estar deseando ese momento. Y no, cuando el Señor diga, sube acá, por fin, se va a subir al Espíritu Santo y Él nos va a llevar. Pero, le quiero dar un dato para terminar. Esa puerta que está abierta, por la cual pasará la iglesia, y que el Señor dice en Apocalipsis, he abierto una puerta abierta, allí, esa puerta, he puesto delante de ti, una puerta abierta que nadie puede cerrar, pero una vez que pase el último creyente por esa puerta, la puerta se cerrará. Así como un día en el arca de Noé Dios cerró la puerta y nadie más pudo subir ni ser salvo, porque la puerta del arca se cerró. Así esta puerta la cerrará Dios. Así que mi estimado amigo y amiga, usted que me está mirando por primera vez y que tal vez nunca escuchó el Evangelio, esto no es un cuento de hadas, tampoco es un chiste, ni tampoco es algo para que usted se atemorice y viva con temor, sino para que usted sepa que hay un momento en su vida cuando usted tomará una decisión y se transformará en gozo. Porque según lo que decida, será el paso que da a la eternidad. He orado a Dios para que esta palabra esté con usted en su corazón hasta el próximo tema que tendremos acá el domingo que viene.
he puesto delante de ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar. Porque la Biblia dice que cuando Dios abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie abre. Esta puerta la abrió el Señor y Él la cerrará. Pero la puso allí, abierta, para usted y para mí. Es Cristo el que le va a hacer pasar por esa puerta. Lo que tiene que hacer es recibir a Jesús como su Salvador, decirle a Dios que lo perdone y que quiere comenzar una nueva vida con Él. Y Dios transformará y lo preparará para el día que pase por esa puerta. Si no acepta a Jesús, no habrá puerta abierta para usted, sino que será cerrada para que nadie más pueda pasar. Así que por lo tanto, si usted quiere recibir a Jesús en su corazón, este es el día, este es el momento. Este momento ha sido creado por usted. Dios lo ha planificado y lo ha armado para que usted escuche el mensaje de la salvación. ¿Quiere pasar por la puerta? Lo único que tiene que hacer es recibir al que Dios envió. Se llama Jesús de Nazaret. Murió por usted y por mí en la cruz del Calvario y resucitó por nosotros. Y fue al cielo y dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y si os prepararé el lugar, volveré y os tomaré a mí mismo. ¿De dónde? ¿Cómo? Desde las nubes. Y el Espíritu Santo hará el resto. ¿Quiere recibir a Jesús? Ore conmigo. Repita conmigo estas palabras. Padre eterno, que estás en los cielos, quiero recibir a Jesús como mi Salvador en mi vida. Quiero que entres en mi vida, en mi ser. Que tu Espíritu Santo me llene en mi mente, mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Perdóname, Señor, por todos mis errores, mis pecados, que lo he hecho por ignorancia, porque no conozco nada de ti. Pero enséñame y yo conoceré más de ti, para que pueda caminar contigo. Tómame de tu mano, porque quiero caminar contigo, desde ahora y para siempre. En el nombre glorioso de Jesús te lo pido todo. Y te doy gracias porque sé que tú siempre me oyes. Amén, amén y amén. Si lo ha hecho de corazón, si lo ha hecho a conciencia, bienvenido al reino de Dios. Cuando termine este programa, entre en una habitación donde pueda estar a solas y siga hablando con Dios. Ya no con las palabras que yo le hice repetir. Hable con las suyas. Abra su corazón. Cuéntele a Dios. Y Dios que ve en lo secreto lo recompensará en público. Recuerde que estamos por este mismo canal los miércoles y los domingos a las 9 de la noche con la palabra que permanece para la hora que pasa. Le esperamos. Dios le bendiga mucho. Y a todos los hermanos, pastores, colegas, amigos, iglesias que nos ven, familiares que nos ven de tantos países, de España, de Francia, de Italia, de Estados Unidos, de Chile, bueno, de todos los lados que nos ven. Oro por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, te pido una bendición grande por tus hijos, por tus hijas, que allí donde ellos están, puedan recibir una doble porción de tu Espíritu para que puedan prepararse para este día glorioso cuando tú nos lleves a las moradas eternas. Pongo en tus manos la vida de cada uno de ellos y la mía propia, para que tú seas el Señor
el dueño de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te lo pido todo y te doy gracias. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y le esperamos el domingo a las 9 de la noche.